Acabamos de publicar a Gustavo desde el fondo del tintero, Dalibá, la brujita del Caribe, París, escrito en París, 1982, y Exliadas, Rotterdam, 1988. Viajero. Cada vez que cruzo una frontera, se produce en mí la misma reacción de agradecimiento al pequeño funcionario que me abre un nuevo espacio, mientras miro furtivamente hacia atrás y un escalofrío recorre mi espalda sin saber si una vez más cerraron para siempre una frontera. Al dar el primer paso me pregunto si es justo llevar a mi lado a los que amo. Gustavo Gag Artigas, poeta, novelista, dramaturgo y hombre de teatro chileno. Vivió 12 años de exilio en París, a donde fue expulsado desde finales de 1973, y donde bajo el nombre de Theatre de la Resistance Chile, recreó su grupo de teatro y participó de 17 festivales internacionales. Tras un fallido intento de regreso a su país en el 1985, un segundo exilio en Holanda y un año en Puerto Rico, donde conoció a su querida Priscila, su querida esposa, se estableció en los Estados Unidos, donde desde hace más de 30 años realiza su labor literaria. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, y escritor colaborador para muchos medios, entre ellos Le Monde Diplomatique, Edición Chilena, Impacto Latino Nueva York, Todo Literatura España, El Desconcierto Chile, la revista Letraria Venezuela, y viceversa, entre otros. Su poesía ha sido publicada en numerosas revistas y antologías en los Estados Unidos, Francia, Latinoamérica, y traducida tanto al inglés como al francés. Nos pasaríamos la noche entera yo contándole sobre Gustavo, lo que tenemos por escrito acá. Pero lo que hacemos es que el autor nos transfiera su voz, su espíritu, su esencia. Gustavo, a la tarima, por favor. Y en vez de que yo me pase la noche entera hablando de él, que él nos cuente su trayectoria. Entonces, la noche es larga, son las 8:30. Dejémoslo que hable todo lo que quiera, tomemos notas, apuntemos, y después lo que más me gusta de esto es que podamos conversar, que se cree un diálogo respetuoso, que podamos discrepar opiniones, pero que podamos conversarlas y podamos conversar al respecto. Esta feria tiene por tradición que la autora a quien invitamos acá, la conferencia tiene un título, El escritor y su experiencia escritural. Entonces, en ese parámetro, pues Gustavo nos va a contar su trayectoria, sus experiencias, y nosotros, pues, cuando él termine, pues, si ustedes no hacen preguntas, yo como se dice en dominicano, enchincho. Yo instigo, Con ustedes, Gustavo Gag Artigas. Perdón, se me olvidó no excusar a Fausto, pero Fausto por asunto de trabajo está en Portugal. No podía estar con nosotros este fin de semana tampoco, ¿ok? Gracias. Es un honor el estar hoy día aquí con ustedes. Agradezco a los organizadores, a las organizadoras, a todos aquellos que han construido durante 17 años a esta feria. Cuando recibí el email
Me emocioné, no lo esperaba, y me pedían que hablara esta noche sobre mi experiencia escritural. Como bien se dijera, la noche es larga, la semana es larga. Cuando me preguntan el nombre no me para nadie. Bien, pedirle a un autor que hable de su escritura es pedirle que se desnude frente a ustedes. Pedirle a un poeta que hable de su escritura es pedirle que se desangre frente a ustedes. Se le pide regresar en el tiempo, regresar a la primera palabra, a la primera imagen, buscar significados escondidos, olvidados, significados que han cambiado con el pasar del tiempo. Le piden que descubra ese segundo en que el verso lo abandona, donde el autor desaparece y la obra se marcha para renacer en la mente del lector, saltando por sobre ese espacio desconocido que separa la muerte del escritor, como dice Roland Barthes, y el nacimiento del lector, ese nuevo escritor. Como autor me pregunto, ¿cuál es el sentido de la escritura si el verso, al ser leído, no atraviesa el espacio y no llega al lector? ¿Qué hace que la palabra se asfixie en el aire y no florezca? ¿Qué hace que la muerte del escritor a veces lleve en su seno la muerte del lector? Sumido en la duda, dividiré esta intervención en 11 cantos y cerraré con un final incierto. Canto 1, donde aprendí que las raíces alimentan la palabra. En la escritura creativa no hay fórmulas, y si las hay, no quiero conocerlas. De pequeño me rebelé contra toda regla que no entendía, y ello tuvo consecuencias. De grande me sigo rebelando contra toda regla que me amarra, y ello tiene consecuencias. El nacimiento de cada obra para mí es un misterio, un momento de libertad, una nueva aventura. Lo confieso, soy un aventurero, viajo sin mapas. Nací Sandokan, el tigre de la Malasia, y moriré, plebeyo caballero, luchando con mis molinos de viento. Nací en un mundo real, pero vivo en un mundo imaginario. Imagen o sentimiento, realidad o imaginación, se entrechocan día a día, noche a noche, en mi escritura. Nací en una época en que decir que se nació pobre era un estigma. Vivo en una época en que ser pobre es un horror. El estigma se ocultaba. Hoy el horror duerme en las calles de las grandes ciudades o marcha por la selva del Darién. Vivo en una época donde se intenta acercar nuestros espacios de libertad, quitarnos el oxígeno de la rebeldía y volvernos adictos al narcótico de la sumisión. Nos enseñan a aceptar sin cuestionar, a seguir un camino por otros determinado. Como corderos, nos llevan al matadero de la conformidad. Es el nuestro un oficio que se alimenta del dolor y la felicidad. Un oficio contradictorio. Se es individuo y a la vez se es multitud. Se es yermo y a la vez vergel. Se es rebelde
y se es Quijote caminando por nuevos caminos, nuevos tiempos. Mi camino en la escritura es una historia que comenzó muy lejos y en lejanos tiempos, en el sur de Chile. En mi infancia viví en Temuco, la frontera entre dos civilizaciones, dos universos, dos formas de ver el mundo. Y ello me ayudó a entender mi mundo. En la gran ciudad, Santiago, se podía acceder a lo moderno. En Temuco, las carretas tiradas por yuntas de bueyes, difícilmente avanzaban en el fango y se disponía del tiempo para llegar a las raíces, escuchar el canto de los árboles y a lo lejos, en Nueva Imperial, el cultrún de una machi invocando a sus muertos en un machitún. Era un nuevo mundo, para mí inexplorado, salvaje, misterioso, subyugante, la tierra de los araucanos. Esa gente tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido jamás por rey regida, ni a extranjero dominio sometida, como nos cantara don Alonso de Ercilla en la Araucana. Aprendí a escribir primero con mis ojos, con mis oídos, con mis manos, con mi cuerpo y mis heridas en las rodillas, en los codos, en las cejas, en el alma, heridas de infancia, luego con mi mente. Ello antes de escribir mi primera palabra, mi primer palote. Así aprendí que las raíces dan origen, dejan marcas y esas experiencias de vida dan significado a las palabras. Canto 2, donde aprendí que los sueños vienen de los libros y que estos te enseñan a caer, a levantarte y caminar por los caminos de la escritura. En Temuco, en la sierra del Cerroñerol, me agarraba de una liana y me balanceaba sobre el abismo. No exactamente un abismo, pero sí la pronunciada pendiente del monte y su manto de coligües. Me soñaba Tarzán y temía caerme y no aprender a dominar la palabra aquellas que no saben detenerse a tiempo y caen en el vacío. O me perdía por el camino de Agua Santa para subir a lo más alto, la cima de la cordillera, y conversando con las estrellas, viajaba a la luna con Julio Verne o bajaba a la base del cerro, donde la montaña tocaba la tierra, y en una gruta me perdía en un viaje al centro de la tierra. Así aprendí que tenía que viajar por diferentes caminos para alcanzar el corazón de la palabra. Aprendí también que los libros de la biblioteca de mi padre contaban mi futuro y me ayudaban a romper reglas y ataduras. En mis sueños me transformaba en personaje, escapando de los libros, esperando divisar en el horizonte a la bella entre las bellas, aquella que encontraría más tarde en París, cuando en un mes de septiembre, al igual que D'Artagnan, me incliné frente al amor. Enchanté, le dije, y le besé la mano. Así aprendí que la palabra, como el amor, es húmeda, tierna, te abraza, te ama, a veces te odia. Y es una aventura, un desafío, un duelo perpetuo entre la pluma y el papel, que te puede herir o ayudarte a levantar, que es aguerrida y a la vez frágil como la rosa del Principito, que a veces esconde, tose delicadamente para llamar tu atención o te abandona. Canto 3, donde aprendí que nunca se es el primero. Temuco marcó a Neruda. El indómito caudal del río Cautín
mezcla de aguas nacidas al pie de los volcanes, fruto de la nieve y el fuego, daba una inútil y titánica batalla para impedir que las aguas se llevaran el camino, como si quisieran mantener prisionero al poeta en su vientre e impedirle que viajara hacia otros mundos. Yo abandoné Temuco, de pantalones cortos, escuálido cuerpo, las rodillas peladas tras caerme al dar los primeros tropezones de mi vida y la cabeza llena de pajaritos rumbo a Rancagua, en la zona central del país, donde mi padre, periodista, eterno perdedor en las lides de política, fue enviado en castigo por no achuntarle al presidente de turno. Así aprendí que la política, la escritura y el compromiso es un boleto de ida y vuelta, que ello sería la causa de mi exilio años más tarde y Rancagua mi cárcel. Pero no nos adelantemos, eso no lo sabía. Lo que sí sabía era de qué lado de la lucha me ubicaría. Canto 4, donde me enseñaron que tenía que aprender. En la escuela secundaria de Rancagua tuve la suerte de tener 2 profesores de literatura que me ayudaron a encauzar mis sueños y a plasmarlos en el papel. Uno de ellos fue Martín Panero, un cura español, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, correspondiente de la Real Academia, amigo personal de Unamuno, un enamorado de la literatura, apodado cariñosamente el Palta. Aquí le llamaríamos el aguacate, quizás por la generosidad de ese verde fruto que alimentando produce un placer indescriptible y eleva el espíritu cuando se consume esparcido sobre un pan caliente a la hora en que se corren las cortinas para dejar entrar la luz a espantar las sombras de la noche. Fue él quien me enseñó a avanzar en la maraña de un buen libro, aquel difícil de leer, aquel no lineal, aquel que representaba un desafío y que despertaba mi mente al igual que un primer amor de estudiante despertara mi corazón. El segundo de cuyo nombre no me acuerdo, terminó en un manicomio, entre otras cosas, por lo que durante el último año de mi escuela secundaria no siguió el estricto y pesado currículo y solamente nos hizo leer El Quijote. ¡Qué hermoso regalo! Un año leyendo El Quijote. Con ello me dio la locura necesaria para amar la escritura y al mismo tiempo, junto a Sancho, me enseñó a caminar por este mundo. Así aprendí que el aprender no tiene límites. Canto 5, donde descubrí la voz rebelde escondida tras el verso. Ya de pantalones largos, regresé al sur, a Valdivia, la universidad más austral del mundo en aquella época. Valdivia, con sus lluvias eternas y sus festivales de poesía. En ellos fueron los versos que pulieron mi escritura y suavizaron mi mirada. Fue la voz rebelde y apasionada de Eugenie Evtushenko la que me hizo entender que el idioma debe rebelarse contra barreras, contra los comisarios, contra las rígidas reglas, si es que quiere ser universal y sobrevivir en el tiempo. Era una época en que Gonzalo Rojas, durante los festivales de poesía, subía al escenario con un papa, rodeado por la admiración de otrora aún más jóvenes poetas. Al mismo tiempo, otro Gonzalo, Gonzalo Arango, allá en Medellín, en un acto sacrílego, prendía fuego a los libros de escritores consagrados para mostrar que el nadaísmo rompía con el pasado y el verso desacralizado se abría al futuro. En Valdivia me encontré con las ánimas y en esa población con los olvidados de la sociedad, sus cuerpos famélicos temblando alrededor de un brasero,
los niños, sus piececitos desnudos, azurosos de frío. Temblé, mi corazón tembló, mi mente tembló, mi escritura tembló y comenzó a marchar por los caminos de la injusticia en busca de la justicia. Así aprendí que la palabra debe ser indomable, aunque duela. Canto 6, donde la palabra se transformó en personaje y salió a recorrer el mundo. Un día me volví teatro y la palabra regresó a ser imagen, cobró vida en el escenario. En esa lejana universidad, Lorca llegó al escenario con Doña Rosita la soltera, la última obra que Lorca estrenara en vida. Al caer el telón, el poeta ausente nos dijo: hasta aquí llego yo, ahora le toca a ustedes. Éramos jóvenes, locos e irresponsables. Creíamos que podíamos cambiar el mundo y dijimos: gracias, Federico, ahora le toca al pueblo. Y partimos con Osvaldo Dragún a contar historias, pero no era tan fácil como parecía. Ahí aprendí que hay que tener cuidado y no caer en la arrogancia juvenil, o peor aún, en la arrogancia con bastón, por no mencionar la arrogancia senil, la nueva esfinge. Empujado por mi deseo de aventura, viajé a encontrarme con la historia. No sabía cómo ésta me cambiaría. Corría el año 68. París ardía en ideas. Los teatros abrían sus puertas y regresaban a la calle donde había nacido. La ópera se despojó de pesados vestuarios y se vistió de harapos. París era un verso corriendo por las calles, subiendo por las barricadas. Cada Gavroche era un poeta. De París viajé a Sofía, Bulgaria, al otro lado de la cortina de hierro. Todo eran canciones y banderas. En una nueva religión nos reunimos bajo las cúpulas de oro de viejas iglesias. Un día me di cuenta de que no era oro el que brillaba, era pintura dorada descascarándose. Fue en Sofía que por primera vez vi un camión que transportaba tristes seres, la mirada perdida, presos políticos, custodiados por la Narodna Militia. La policía del pueblo te protege, me explicaron. Ahí me di cuenta de que no todo lo que brilla es oro y que el escalofrío que recorrió mi espalda me anunció que un día sería yo quien iría encadenado en un bus rumbo a la cárcel. Por el bien de la democracia, me dijeron. Pasé por Praga, una primavera resplandeciente. Una primavera que duró lo que dura la primavera, que una semana más tarde, en la noche del 20 al 21 de agosto de 1968, los tanques del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia para aplastar la primavera de Praga. A lo lejos se escuchó el crepitar de un cuerpo, una flor ardiendo en la plaza Wenceslao. Algunos hacían los oídos sordos. Tic-tac, tic-toc, sonaba el viejo reloj en la plaza. Así aprendí que no es fácil pasar del sueño a la realidad. Canto 7, donde aprendí que jamás se regresa al comienzo. Regresé a Valdivia. Allí me di cuenta de que algo faltaba a mi mundo, a mi escritura, a mi alma. Abandoné la universidad. Creé el Correo de la Poesía. Calcé hojotas, me quité la corbata, arranqué el cuello de mi camisa y con incipiente barba salí por Latinoamérica al encuentro de mi pueblo, mis raíces.
En los mercados conocí los platos de nuestros antepasados. En ellos adiviné dolores, amores, fragancias y hedores. En cada recital llegaban al correo de la poesía nuevos poemas, buscando un juglar que lo llevara a otros puertos, que los arrojara a nuevos vientos, a nuevos oídos. Crucé Perú y Bolivia. En Perú vi las llamas de la Biblioteca Nacional, quemada por un oficial del ejército chileno. En Bolivia vi los salares secos, mirando ese mar que un día bañó los pies de los altivos habitantes del altiplano. A ambos pueblos les pedí perdón. En Ecuador me encontré con los ánsicos, los temibles reductores de cabeza, que apuntaban con sus cerbatanas, pucunas, al corazón del estudiantado, para que cada verso penetrara a la sangre y a la mente. Sabios poetas que en lugar de reducir la mente, la agrandaban. En Colombia subí al altar de la poesía, junto a los nadaístas, de la mano de Fanny Buitrago, Dina Merlini y Patricia Ariza, junto a Gonzalo Arango. Conocí esa poesía rebelde, poesía ruptura con lo establecido, poesía respuesta a la violencia que azotaba Colombia por más de 40 años. Poesía rebelde, grito de un pueblo asesinado. En Bogotá, durante un ensayo general de La buena alma de Szechuan de Bertolt Brecht, dirigida por Santiago García en La Candelaria, el tercer dios se desoyó, se desnudó, saltó del escenario y a 4 pies salió corriendo por la puerta repitiendo: «Soy Dios, soy Dios, soy Dios». Lo encontramos 3 días más tarde en el Cerro Monserrate y lo internaron por loco en un manicomio en medio de la locura que vivía Colombia. Al cabo de 3 días recibí un mensaje de Santiago ofreciéndome ser el tercer Dios. Y así fue como regresé de la palabra escrita a la palabra personaje. Viaje de ida y vuelta, en las que ambas palabras se fueron fundiendo y en mi escritura surgió una nueva voz. Canto 8, donde aprendí que a veces, contadas veces, los sueños se cumplen. En 1971, en mi país, triunfó Salvador Allende, primer presidente socialista elegido por la vía electoral en la historia del mundo. Regresé a mi tierra y a mi gente. En la Casa de la Cultura del Mineral del Teniente, la mina de cobre subterránea más grande del mundo, formé actores y dirigí el Teatro Experimental del Cobre. Mis actores fueron los mineros, sus esposas, sus hijos. Ahora le toca al pueblo, volví a escuchar en mis oídos. Así aprendí que los sueños son recurrentes. Federico en alguna parte sonrió. Era nuestro gobierno. Los muros se vistieron de colores para plasmar la historia de Chile. Las calles se llenaron de canciones. Los versos encontraron su camino y su destino gracias a la editorial Quimantú, con tirajes de hasta 50.000 ejemplares que se distribuían junto a los diarios. Al mismo tiempo, el gobierno alimentaba con medio litro de leche a los niños de Chile, los futuros lectores. Medio litro de leche hacía la diferencia. Un libro al alcance de la mano del pasante hacía la diferencia. Era otra forma de gobernar, por lo que esa vez no se trataba simplemente de cambiar un presidente, y ello hacía la diferencia. En 1973 aprendí que la diferencia tiene un precio y se paga caro. Canto 9, donde aprendí que los sueños, mientras más hermosos son,
son de más corta duración. Un 11 de septiembre, un manto negro, el de la dictadura, se extendió sobre mi país. Ese amanecer me encontraba en la mina de Chuquicamata, en el norte, junto a mi grupo de teatro, presentando Libertad, Libertad, un llamado a oponerse al golpe de Estado. Lo que sigue es la historia de muchos. Fui detenido, llevado a la cárcel de Rancagua, 2000 kilómetros al sur. Fui interrogado por los servicios de inteligencia militar, mis ojos vendados, pero mi mente mirando desde afuera para no cometer un error, alertándome: mantén la voz neutra, sin emociones, no vayas a dar una pista. No me dijo cómo controlar mi cuerpo. La mente fue el actor principal, mi cuerpo, cobarde, personaje secundario. Las preguntas no tenían sentido, la tortura sí, romper la dignidad humana. Meses más tarde, una delegación de Naciones Unidas llegó a la cárcel y logró arrancarme de las garras del teniente Luis Alberto Medina Aldea, mi torturador. Así aprendí que se puede liberar tu cuerpo, pero no tu memoria. Canto 10, donde aprendí que los sueños pueden dar nacimiento a pesadillas. De esa época quedan noches en vela, pesadillas, el despertar temblando y gritando. Lo que no queda son los poemas que escribí en la cárcel. Los enviaba a la casa de mis padres, escondidos en una ropa interior inmunda, para que escapara de los ojos de la censura. Mi padre los quemaba religiosamente en las hogueras del miedo. No fueran a caer en las manos de los militares en un allanamiento, me explicó. Lo único que recuerdo es que en uno de ellos hablaba de libertad. Esa que mi mente ejercía escapando por la pequeña ventana de 3 barrotes que desde mi celda me abría el camino a las nubes, mi libertad. Meses más tarde fui expulsado del país y sin papeles, con un certificado de la Cruz Roja que decía mi nombre, y llegué a París en calidad de exiliado. Allí aprendí a reaprender mi largo caminar. Canto 10, donde aprendí que los caminos pueden tener barreras, pero que éstas se pueden traspasar. En París me reconstruí mi grupo de teatro. Obligado por las circunstancias, mi lenguaje se volvió universal. Para lograrlo, se desnudó y entregó la palabra desprovista de falsos adornos, directa, por todos comprensible. Un lenguaje sin adjetivos que lo oscurecieran, que lo volvieran incomprensible, pretencioso. En París conocí el amor. Priscila. Ella me enseñó que el camino de la soledad es más llevadero si se viaja acompañado. Desde hace 45 años que juntos recorremos el mundo. Así aprendí que un nuevo comienzo amplía el horizonte, enriquece la palabra y da cabida al amor. Desenlace, donde aprendí a sacar conclusiones. Aprendí que nuestra profesión es solitaria pero que necesita de un mundo para existir. Aprendí que es un trabajo que viene de la nada, esa nada desbordante que es el ser humano. Aprendí que hay que poner en movimiento a la palabra, acompañarla en su viaje, sacarla de su silencio, devolverla a la vida, plasmarla en un poema, un cuento, una novela y echarla a andar antes de que desaparezca. Aprendí
que mi mundo de fantasía no era tan de fantasía como pensaba. Aprendí que el mundo cambia y debo cambiar con él. Aprendí que el conformismo lleva al inmovilismo, a la escritura repetitiva, a la fórmula fosilizada. Aprendí que los que se erigen en jueces supremos son estatuas con pies de barro, becerros de oro de la escritura. Algunos los adoran, otros los derribamos. Aprendí que el buscar la aprobación de otros es mala consejera, que el dejarse guiar por el que dirán envilece la escritura. Aprendí que las murallas de hierro existen en las fronteras y en la mente. Aprendí que el juzgar a otros tiene el peligro de estar juzgándose a sí mismo. Para finalizar, diré que aprendí que tenía que escoger mi lado en este mundo, que no es fácil y que ello tiene consecuencias. Hace años escogí, navegante solitario, navegar con los habitantes de mi mundo, los olvidados, los de abajo, seres que navegan por el mundo en busca de sus sueños, esos sueños que son mis sueños y su realidad es la brújula de mi escritura hasta que finalmente llegue a puerto. Preguntas. ¿Sí, Marcelo? A ver si mejor te doy este micrófono. Quiero este micrófono al público. No. Tenemos cámara y necesitamos escucharlo claramente. Toma el micrófono para que no haya confusiones. Sí, buenas noches para todos y gracias al doctor por su exposición. Quería preguntarle si usted sintió alguna vez una gran admiración por el poeta Pablo Neruda. ¿Alguna relación? ¿Conociste tú a Pablo Neruda? ¿Tienes sonido? No tiene sonido. ¿Aló? No lo conocí personalmente, lo escuché muchas veces, lo seguí muchas veces cuando daba la partida a la carrera de los canillitas, se decía en Chile, los vendedores de diarios, de periódicos, con una pistola de fogueo, y antes leía uno de sus poemas. Un poeta que entendía la palabra escrita y también entendía el que la llevaba hacia afuera. Lo admiro. Creo que es uno de nuestros grandes poetas, independiente de que haya una discusión hoy día con respecto a algunas cosas en su vida, pero no seré yo quien arroje el primer verso en contra de Neruda, como no seré yo quien arroje el primer verso en contra de Gabriela Mistral ni otros. Cada uno tiene que formarse. Yo recuerdo al poeta Delgado de Garbado, que salió de Temuco, que a los 15 o 17 años escribió: me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y hoy día, sin entender a ese muchacho enamorado, la gente intenta juzgar, traspasándonos el tiempo a un sentido
que no es el que quería darle el poeta. Canto cuando subes a Machu Picchu y escuchas el poema Alturas de Machu Picchu, ¿ah? No puedes impedirte subir a nacer con él, hermano. No lo conocí personalmente, como no conocí a Gabriela. Le tengo un gran respeto. Ahora tú tienes este micrófono. Sí. Rafael. Buenas noches. Un placer, un honor estar en esta sala, escuchándole, viviendo esta experiencia. Antes que preguntar, yo quería más saludar su presencia y agradecerle que esté acá. Porque, ¿qué se le puede preguntar a un hombre que es todos los hombres en este momento, que es yo, que es el otro hombre que está acá? Uno le escucha hablar y se deja atrapar por la palabra, y esas palabras llevan a uno hasta el origen, hasta ahí, hasta donde nace el escritor, que es río, que es el campo, que es la ciudad añorada, que es la ciudad ya conquistada, ganada, pero no amada, que es el testigo de su tiempo. Para mí esto ha sido grandioso, un retrato hermoso, lo que usted ha dibujado en su alocución. Le felicito y me felicito por estar acá. Felicito a Tineo por este gran aporte. Y nada, mil gracias. Gracias. Como dije al principio, mientras nosotros convoquemos y ustedes asistan, seguiremos haciendo este esfuerzo. Buenas noches, Gustavo. Mi pregunta es bien puntual. Quería saber si nos puedes esbozar un poquito la relación teatro en Chile y ese momento en Chile, porque bueno, como dice Galeano, Latinoamérica tiende a la amnesia. Quisiera que nos lo refirieras un poquito. Eso. Bien, yo estaba fuera de Chile cuando ganó Salvador Allende. Estaba en la Candelaria. Pasó por ahí una gran luchadora y me encontré con ella y me dijo: Gustavo, vuelve, hay algo que está pasando en Chile. Regresé y en aquella época en cada fábrica que se expropiaba, en cada mina que se recuperaba, se creaba una casa de la cultura. Y en esa casa de la cultura nos llevaron a profesionales a trabajar con la gente que estaba ahí. A mí me tocó, junto a Perla Valencia, una actriz colombiana, dirigir el grupo de teatro. Y comenzamos a formar nuestros actores. No fue tarea fácil. Me dieron una oficina. Colocaron 2 sillones de cuero. Y afuera un cartel que decía: se necesitan actores. Durante 3 días estuve leyendo. Como no pasó ni una mosca, salí, agarré el famoso cartel, les dije: compañeros, aquí tienen el cartel, me voy a la mina. Y partí hacia la mina a conversar con los trabajadores y a decirles: mira, vamos a crear el teatro, esto, lo demás acá. La respuesta fue: si es por la revolución, compañero,
lo hacemos. Bueno, no era exactamente así lo que yo esperaba. Yo esperaba que dijeran, es por amor al teatro, compañero. Nada, nada. Y bajamos a comenzar los primeros ensayos. No fue fácil. A un minero que trabaja 8 horas en las condiciones de aquella época, no las de hoy, las de aquella época, que bajaran de la mina hasta el sindicato en Rancagua, que fueran allá y sacaran los bototos, la ropa de trabajo, se pusieran mallas, porque íbamos a hacer trabajo de expresión corporal, y nadie quería colocarse mallas de ballet. Decían, si nos llegan a ver en la mina, la que nos va a pasar. Tuvimos que decirle, pero ustedes se acuerdan de la historia de Luis Emilio Recabarren. Como que no, si es el padre del movimiento obrero. Bueno, Luis Emilio hizo teatro. Ah, si él hizo teatro, ¿por qué nosotros no, compañeros? Y se pusieron las mallas. Y comenzamos a trabajar. La historia del teatro se transformó en una historia casi un cuento. Como no queríamos formar gente a nuestra imagen y semejanza, porque Dios en los somos, fuimos trayendo distintos grupos y mostrarlos ahí. Nos trajimos de Colombia a la Candelaria. Nos trajimos de Concepción al grupo de teatro del Carbón. Nos trajimos el teatro de la Universidad de Chile, el de la Católica, el del sindicato Yarul. Nos trajimos los clásicos y los no tan clásicos. Fue un cambio radical. Les dábamos algo para improvisar y nada. Y un día dijeron, vamos a hacer la tragedia del humo. Yo me dije, la tragedia del humo, lo único que yo conocía de la tragedia del humo era un poema de Neruda, en que decía, no fue el humo que mató a los mineros en Rancagua, fue la avaricia. Se habían comenzado a quemar los cables, no tuvieron salida y cientos murieron asfixiados. Abajo se supo que algo pasaba y las mujeres llegaron por cientos a exigir la lista de sobrevivientes y la lista de muertos. Y comenzaron a armarme en el escenario toda la extracción de la mina, el trabajo, eso lo sabían hacer, era su vida. Llegaron hasta un funeral en que fueron llevando un cuerpo y de repente una de las mujeres de ellos, una actriz, salió al lado, se acercó a mí y dijo, señor, necesito empleo, mi marido va en ese ataúd. Habían empezado a ser gente de teatro, a contar su historia. No fue, ¿cómo decirte? Para uno de ellos, Manolo, cuando fuimos a Caletones, nos recibieron en la casa de huéspedes. Primera vez que conocía una tina de baño. Él venía de una población. Nos costó sacarlo. Teníamos presentación y el compadre se creía en una piscina. Decía, aquí estoy, pucha, esto es macanudo. Y empezaron poco a poco a sentirse y a pararse. Ese era el teatro, y ese teatro estaba en todas partes, en cada lado. Cuando teníamos 800 personas en una sala para ver la Celestina, y la vieja alcahueta estaba ahí frente a los mineros. Era extraordinario. Cuando presentan La madre de Gorki y aparece Cachencho, un actor muy conocido en la época, y se acerca y en una cosa muy de Bertolt Brecht, interroga a su público y le dice, si mis compañeros están en huelga y yo voy a trabajar, ¿qué es lo que soy?
Lo que en Santiago, en el Antonio Varas, demoraba un montón antes de responder y alguien decía tímidamente, traidor. Aquí los 800 se levantaron como un solo hombre. Desgraciado, hubo que ponerse delante para que no le pegaran al cachencho. Se había acabado la distancia. Hay cosas que no se tocan y que las entienden. Entonces, fue una época que te digo, hasta en los campos de concentración se hizo teatro después del golpe. En Rancagua yo quise montar Fuenteovejuna. Me la dejaron pasar. El milico la leyó, no entendió nada y me dijo, bueno, es española, ¿no es cierto? Sí, entonces no es ningún problema, móntela. Nunca he tenido actores más disciplinados que los 2000 jetones que estábamos en la cárcel. No había otra cosa que hacer. De repente uno dice, pucha, pero no tenemos mujeres actrices. Eran separadas las cárceles. Y un campesino dijo, yo sé tejer mimbre, yo puedo hacer máscaras. Y empezamos a redescubrir el teatro, esta vez bajo rejas. Tuve que parar, por razones... se me estaba poniendo pesada la pista y había problema de que llegaran a entender. Entonces, el comité de sabios me dijo, córtala, hay que bajar. Un poco lo que pasó la otra vez, hay que bajar el tono. Ese fue el teatro. Y el teatro siguió después de la dictadura. Y se hizo afuera, y se hizo en Chile. Y fuimos uno, y fuimos diferentes. Por acá. Bueno, mi nombre es Ernesto Prieto. Primero quiero felicitarlo. Disculpe mi ignorancia, pero nunca he leído nada suyo y ahora lo voy a tener en cuenta. He vivido en forma así como directa, si se quiere, del otro lado de la cordillera, todo lo que usted relató. Y realmente fue muy atroz para los que no son de esa época, que no estaban por allá abajo. Fue muy duro. Ahora, hay una cosa que hay que agradecerle a las Naciones Unidas, y es el que lo hayan sacado vivo de ahí, porque era muy poca la gente que quedaba viva. Lo felicito por toda su obra, y quiero preguntarle, usted es un trotamundos, y tal vez en esas correrías por el mundo se encontró con alguien también grande. Si lo conoce o si lo conoció, ¿qué opina de Jorge Luis Borges? No me encontré con Borges, es un gran escritor. Lo sé, lo atacaron por otras razones. Como escritor es excelente, es extraordinario. Cierto, volviendo un poco atrás a lo que decías, tengo que agradecerle a Naciones Unidas que me haya sacado, pero también fue doloroso salir cuando todavía quedaba gente adentro. Cuando teníamos derecho a patio, en una ducha, eran 3 chorritos de agua. Se desnudó a mi lado Moraga. Moraga era un minero dirigente, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Y me comenzó a contar su historia. Y yo me pregunté, ¿pero qué diablo le está pasando a Moraga? Y me contó de pequeñito que llevaba la vianda hacia arriba a los mineros, la que preparaba la mamá para ganarse la vida. Y llegaba arriba y decía, se me dio vuelta la vianda y de la sopa se cayó la papa y la presa, pero el caldo quedó. Y le entregaba la sopita vacía y aguada al resto de la gente. Muchachos chicos, todos estaban felices con él.
Pero volviendo a la historia de la ducha, le pregunté, ¿por qué me estás contando esto? Y me dijo, tú eres intelectual, tú puedes salir con vida. Lloró. Lo vi 5 o 6 años más tarde en París. Se hizo todo lo que llamábamos el Dinatur. Pasó de campo de concentración en campo de concentración. Las pasó mal el Moraga. Pero llegó a París y llegó donde los viejos y les preguntó, ¿Gustavo habló de nosotros? Y le dijeron, sí. Ah, cumplió. Y se fue. Nunca más lo vi en la vida. Entonces, me he encontrado, o he leído a grandes escritores, me he encontrado con grandes escritores, me he encontrado con grandes hombres que han alimentado esa escritura a uno y a otro lado de la cordillera, porque la tragedia de Chile no fue la tragedia de Chile, fue la tragedia de Latinoamérica en ese momento. No fuimos los únicos que sufrimos la dictadura, fuimos los últimos en caer. Y no nos olvidemos que al pasar en Buenos Aires todavía están las madres con sus pañuelos blancos reclamando por los desaparecidos, reclamando el día por los nietos. La última vez que pasé por Buenos Aires estaban marchando frente al Palacio de Justicia, al Congreso, con un lienzo enorme que se iba desplegando y donde decían, denle una mano a los desaparecidos. Y uno untaba la mano en tintura roja y la colocaba. Firmé con mi mano. Firmé por mi señora, por mis hijos, por mis nietos hoy día. Porque todavía tenemos desaparecidos, todavía tenemos riesgo de que haya gente que diga, tenían razón, se hizo por la democracia. Otra pregunta, por favor. Tenemos 1, 2, 3 preguntas más y ahí terminamos. Mañana Gustavo presenta el libro. ¿A qué hora, Gustavo? El domingo. Ah, el domingo. El domingo a las 3:30. 3:30. Entonces, para poder avanzar con el programa, si no, no podemos compartir con Gustavo en un poquito más relajado, donde él se siente y ustedes se lleven el libro. Es una edición especial que tenemos a $20. Esto no es para hacer dinero, sino ni siquiera tratamos de sacar por lo menos el costo, pero vamos creando ese archivo, esa memoria que agrega a nuestra presencia. Por favor, no hagan anécdotas, hagan preguntas. Buenas noches. Mi nombre es María Gualesca Morales. Yo no le voy a hacer una pregunta, no. Yo le voy a dar las gracias porque usted, a través de su palabra, usted no habla, usted muestra. Y yo pude caminar cada país, cada región y cada lugar que usted llegó. Aparte de todo eso, pude sentir en mi alma y en mi carne todo el maltrato que usted tuvo cuando estuvo preso. Realmente usted es grandioso. Yo quiero darle las gracias porque a través de su palabra podemos llegar donde muchas personas no llegan. Gracias. Recuerden que además de Gustavo tenemos 50 y tantos escritores. Muchos de ellos están colocados en la mesa. Compren un libro, llévense un libro a su casa. Uno más. Buenas noches. Voy a decir una cosa pequeñita antes, porque es que quienes hemos tenido la oportunidad de escribir y recorrer estas ferias, muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener un narrador tan excepcional y tan ameno como usted. A usted lo enreda a uno y lo pone a uno a palpitar de emoción escuchándolo, con todo el respeto, Gustavo. La pregunta es, ¿qué opinión le causa el nuevo premio
de literatura, el Nobel de Literatura de John Foss? Honestamente, no lo conocía. Sé que escribió teatro, que es minimalista. Comencé a leer sus poemas. Y te digo, es un buen escritor. No siempre el Nobel es algo que sea fácil de aceptar. Siempre va a tener gente a favor, gente en contra. No es tanto el idioma en que se haga, porque es difícil traspasar la barrera del idioma, la barrera de la traducción para llegar a otra gente. Sabemos también que el teatro y la poesía es muy difícil que salte de la editorial a las manos del lector, que va a terminar de repente en medio de las telas de araña en una librería usado, comiéndose una ratita que otra de biblioteca, leyendo, comiendo nuestros poemas. No te puedo decir más porque no lo conozco a fondo, no he leído una obra, estoy comenzando a leer. Lo que te digo es que me representa un desafío. El saber qué es lo que hay detrás de él, qué me está comunicando, qué es lo que hay ahí. Tengo la desgracia de que lo estoy leyendo a través de traducción, y traducir no es fácil, Priscila lo sabe. Pero también confío en los grandes traductores. Aquí tuvimos a uno al comienzo de las ferias, de la feria. Gregory Rabassa, el doctor Gregory Rabassa, que le abrió el camino a tantos del boom literario latinoamericano. El primero que tradujo a García Márquez, y al Quijote, no, antes que Edith Grossman, que hace poco desapareció, una gran traductora que tuvimos acá. Más no te puedo comunicar. Tenemos otra pregunta por acá, la última pregunta. No se vayan, yo te voy a hacerle una pregunta a Gustavo después de esta para que, como se dice en inglés, wrap it up, para darle circularidad a lo que nos ha contado esta noche. Me alegro mucho que esté aquí porque yo estaba estudiando literatura y me impresionó muchísimo Vicente Huidobro. Lo que él hizo con el Cid fue algo maravilloso. ¿Usted tuvo oportunidad de verlo alguna vez? No, yo era sureño. Y era una época en que viajar de un lado a otro era sumamente difícil. Además era cabro, joven, así que andaba por el lado a otros lados. Sí conozco su poesía. Es extraordinaria. Te digo que hace poco me hicieron el honor de hacerme una gran entrevista en su fundación y publicarme. Él vivió en París. Era una época en que París era un sueño. Seguro. Y nos encontrábamos... Perdón. No todos lo entienden. Soy yo. Usted ya. No, porque cada vez que escuchan algo así, mi nieta dice lo que yo dije. y la mamá se enoja y me dice, Abu, ¿qué le enseñaste a las niñas? A hablar. ¿Qué quieres? Otra cosa. Sí, nos juntábamos más en París. Era más fácil que circularan los libros hacia allá y encontrarnos en París que dentro de América Latina. No existía esta cosa maravillosa que tú escribes y está en un segundo en el otro lado. Eran cartas que demoraban montones en llegar. Y cuando llegaba la noticia ya era demasiado tardía. Tu abuelita se enfermó. Y llegaban después de que la habían enterrado, hacía como 3 semanas. Entonces, si llamabas, enviaba un telegrama. Era otra época. La poesía era en los festivales de poesía, en los encuentros en Concepción, los encuentros en Valdivia. Pero el resto no, era muy poco. Gracias a ti.
Para terminar, Gustavo, te pregunto, ¿cómo se vive con tantos muertos alrededor tuyo? ¿Cómo se vive con tanto dolor dentro? ¿Cómo se vive con tanto que se ha dejado? ¿Cómo se vive cuando te sacan de lo tuyo, de tu casa? ¿Cómo se vive en una ciudad parecida al París de aquellos tiempos? Quizás hay dos elementos. Uno, el no dejarse invadir y vivir en el pasado. El recordar, pero no caer en la nostalgia. La emoción, sí. Hay momentos en que yo sé que esta noche no voy a dormir, por ejemplo. Priscila también lo sabe. Y no son por las buenas razones, mija. Son porque otra vez voy a estar saltando en la cama y soñando en cosas terribles. Se trata de pensar un segundo más allá, no más allá. Tuvimos la posibilidad de perder la vida durante tantas veces, tanto tiempo. Tuvimos tantos amigos que desaparecieron, que tenemos que darnos la alegría de estar vivos. Tomar la responsabilidad de que en nuestra vida ellos no mueran, que existan de alguna forma. Estamos desapareciendo, somos los últimos de la lista y lo sabemos. Quizás alguien me preguntaba hoy día en una entrevista, ¿y qué es lo último que quieres hacer? Y le dije, escribir un verso, poner una coma y que alguien, ojalá alguien después, siga escribiendo después de esa coma. Gustavo, por favor, pasa a aquella mesa donde están tus libros. Vamos a terminar el programa aquí, pero primero quiero hacerles saber que la primera actividad empieza a las 11 de la mañana, donde se va a presentar, presentación de